Muy bien, vamos entonces ahora con nuestro último tema de esta clase, de nuestra unidad, que es la comunidad. Ya vimos poblaciones, ahora vamos a ver comunidad. Bueno, pues como ya pudimos comprender en la explicación que les brindé, las poblaciones no viven en forma aislada, sino que comparten ambientes y hábitats con otros organismos e interactúan directa o indirectamente. Así, a la comunidad pues se le conoce como la colección de poblaciones que interactúan entre sí. Acuérdense, una población son de una misma especie. Las comunidades es la conformación de diferentes poblaciones en un mismo espacio, ¿ok? Entonces las comunidades pues poseen ciertas características que explican su estructura física y biológica. Entonces, una comunidad puede estar formada por pocas especies comunes o poseer una gran diversidad de estas. Cuando una especie única o algunas especies predominan en la comunidad, se denominan organismos, organismos dominantes. La dominancia es una especie, este, es una especie que depende de muchos factores, es decir, está determinada de acuerdo con el contexto. Entonces, para explicar la dinámica de las comunidades se necesita el reconocimiento de que entre una y otra comunidad la diversidad de especies es distinta. Entonces recuerden que no todas, nuestro ecosistema se compone de poblaciones, pero de comunidades, y estas comunidades son muy diversas. Por ejemplo, no es lo mismo una comunidad de una selva que la comunidad de la tundra o no sé, del Ártico. Son diferentes, no son iguales. Hay animales y hay vegetación, pero son diferentes poblaciones. Por ejemplo, en la selva tenemos poblaciones de monos, poblaciones de hongos, poblaciones de aves, poblaciones de peces, poblaciones, en fin. Y en la tundra tenemos poblaciones de animales, de mamíferos, por ejemplo, como lobos marinos, como pingüinos. Debe haber algún tipo de vegetación, no sé, algún tipo de pinos, algún tipo de también microorganismos, en fin, están compuestas de diferentes estructuras dependiendo del ambiente en el que se encuentran. Entonces, esta diversidad pues hace referencia tanto al número de especies o riqueza de estas como a la equitatividad o abundancia relativa de individuos entre las especies. Estos dos factores pues son importantes para la medida de la diversidad. Entonces, una comunidad puede tener mayor diversidad cuando tiene pocos individuos, pero de muchas especies diferentes. Lo contrario sería una comunidad que tiene muchos individuos, pero de pocas especies, como sucede en diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, todas las comunidades tienen una estructura física en la cual pues se reflejan los factores bióticos, es decir, los que tienen vida, y los abióticos, los que no tienen vida. Entonces, en general, pues en las comunidades terrestres la estructura está definida por la vegetación. La estructura vertical sobre la tierra refleja las formas de vida de los vegetales y la estructura física sobre la que se asientan muchas formas de vida animal. Las comunidades que presentan un grado de estratificación mayor son las que ofrecen las más ricas variedades de vida animal, ya que contienen la mayor diversidad de hábitat, que es lo que sucede en las selvas. La estructura vertical se refiere en lo plano, ¿okay? A eso se refiere, en lo qué es lo que hay a nivel de tierra para poder fortalecer o fomentar la vida de ciertas especies. Entonces, todas las comunidades tienen una estructura vertical distintiva. En la tierra, la estructura vertical es determinada en gran medida por la forma de las plantas, como puede ser su tamaño, la forma de ramificación, determinará el lugar donde se desarrollan formas de vida animal. Por ejemplo, un bosque posee varias capas de vegetación de arriba hasta abajo, ¿no? Entonces, estas formas de estratificación en un bosque van a ser de la siguiente manera. Número uno, será zona de copas, que es la de mayor influencia sobre el resto del bosque y donde se fija la energía a través de la fotosíntesis. Es decir, son los árboles más altos que existen en un bosque. Entonces, si es una zona lo suficientemente abierta, la luz va a llegar al sotobosque, que es la parte de abajo, ¿no?
Entonces, si no, sería que los niveles de luz serían muy bajos. Entonces, cuando es una zona abierta, la luz llega muy bien al suelo. Cuando es una zona cerrada, llega muy poca luz y cambia la vegetación. Entonces, dependiendo de esa estructura, es como va a modificarse el ambiente que se está llevando. Entonces, tenemos también la definición de sotobosque, que son los arbustos más altos y árboles jóvenes pertenecientes a la misma especie de los árboles de la zona de copas. Después tenemos la capa de arbustos, y los arbustos son los que se adaptan a la sombra de las zonas más altas, y generalmente las especies que toleran la sombra son las que sobreviven. Tenemos también algo que se llama capa herbácea o de tierra, que es una zona que depende de la humedad del suelo, la densidad de las copas, y el sotobosque varían de un lugar a otro del bosque. También tenemos algo que se llama suelo forestal, que es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de descomposición y donde la materia orgánica en putrefacción pues libera los nutrientes para su reutilización por parte de las especies vegetales del bosque. Es decir, está esta regeneración a modo de composta, ¿no? Y entonces pues hacia abajo se puede notar la capa radicular y los estratos del suelo. Entonces, este tipo de estructura obviamente va a determinar el tipo de animales que va a haber ahí. Hay animales que están adaptados físicamente para alcanzar la comida de los estratos más altos de la zona de copas, otros que están en la zona interior de las copas, otros del sotobosque, otros del estrato arbustivo, etcétera, etcétera. Dependiendo de cada uno de esos niveles es donde los animales van a encontrar esas diferentes posibilidades de alimentarse, y así es como se sostienen estas comunidades, ¿ok? Entonces, esa sería la información con respecto a las comunidades, que son conjuntos de poblaciones. Las poblaciones son conjuntos de organismos iguales. Las comunidades son conjuntos de organismos diferentes, ¿ok? Para que esté esta diferenciación. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con con nuestro próximo paso, que será nuestro examen para poder concluir este primer parcial. Así que recuerden tener todos sus materiales listos, todos sus trabajos listos para su evaluación. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.